Llegó el momento de hablar de asuntos esenciales, como lo es nuestra salud, y para ello me da mucho gusto recibir en el estudio a la doctora Maritza Fernández González, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia, por supuesto, de Esfera Médica. Doctora Maritza, qué gusto verla, bienvenida. Hola David, siempre es un placer estar aquí contigo y con tus queridos radioescuchas. Y quienes siempre nos dan una retroalimentación bien interesante, doctora, siempre nos preguntan de diferentes temas, situaciones, circunstancias de salud que están viviendo, pero bueno, también trataremos de recuperar esos temas en su momento. Hoy vamos a hablar de dolores tipo neurálgicos y neuropáticos, doctora. ¿Podremos partir de qué se trata este tipo de dolores, de dónde vienen, cuál es su origen? Claro que sí, estos tipos de dolores neurálgicos significa que hay un cortocircuito precisamente en el sistema nervioso de nuestras piernas o de nuestros brazos. Ahí es en donde está el problema. ¿Y qué va a sentir, qué va a experimentar el paciente? Van a ser dolores tipo ardorosos, calambres, que quema, o que sienten como una descarga eléctrica. Y son dolores, David, que llegan a ser muy intensos. ¿Por qué? Porque es como si un cable se estuviera pelando. Es un cortocircuito en el sistema nervioso que nos está ocasionando el dolor, el malestar, y que déjame decirte que los tipos de dolor neurálgicos llegan a ser de los más fuertes que puede experimentar un paciente. ¿Y cuáles son pues los orígenes más representativos? Porque me imagino que la gama de situaciones que pueden provocar este tipo de dolores debe ser muy amplia. Claro, está la clásica neuropatía por la diabetes, ¿no? En donde precisamente hay una alteración en la percepción del dolor. O tenemos, y que muchos pacientes también vienen con nosotros, las neuralgias del trigémino, que llegan a ser dolores en la cara tan intensos que el paciente a veces ni siquiera puede llorar del dolor tan fuerte que está sintiendo, porque sí experimentan como una descarga eléctrica que va a toda la cara, a los dientes y hacia la cabeza. Son dolores muy severos que llega a tener el paciente a pesar de estar tomando medicamentos. Y desde mi experiencia tuve el caso de una paciente con una neuralgia del trigémino que el medicamento que le estaban dando para controlar el dolor empezó a alterar su estado de conciencia. Ya no estaba alerta, obviamente el familiar se asustó mucho. Le dije, mira, claro, no te preocupes, es el medicamento, vamos a bajarle la dosis, porque fue con su especialista y le dio el tratamiento, que ese es el indicado, pero en ese caso específico de la paciente ya le estaba provocando efectos secundarios. Cuando nosotros la vimos, le realizamos el estudio con los sistemas rusos, pues detectamos que había un virus en su sistema nervioso, un virus en el nervio trigémino que era el que estaba ocasionando el dolor tan intenso. El medicamento que le estaban dando solamente era para mitigar el dolor, pero realmente la causa no se estaba corrigiendo. Le dimos tratamiento para este virus que detectamos en la raíz nerviosa y solamente así fue como la paciente empezó a disminuir la intensidad de ese dolor, se fue reparando esta raíz nerviosa hasta que ya pudo recuperar su calidad de vida. Y esto nos regresa a algo que yo recuerdo que alguna vez nos comentó doctora Maritza, y es el dolor es un síntoma, ¿no? O palabras más, palabras menos. Lo que hay que encontrar es el origen de ese mal. Y justamente es lo que nos permiten estos avances científicos, estos avances médicos, estos sistemas rusos de diagnóstico. Así es, este es el objetivo de nosotros como Grupo Esfera Médica, detectar cuál es la causa, cuál es el origen de que este paciente esté experimentando estos tipos de dolores de tipo ardorosos, quemantes, como corrosivos, como descarga eléctrica, porque solo así vamos a poder ayudarles a que el síntoma ya no se presente, porque como bien decías, a veces se manifiesta en una parte, pero el origen, la causa real, está en otra zona. Ahí es en donde los sistemas rusos nos permiten hacer una investigación profunda y detallada para detectar en dónde está ese cortocircuito que nos está generando el dolor y darle un tratamiento específico a cada uno de nuestros pacientes, porque puede haber dos pacientes que tengan neuralgia del trigémino o una polineuropatía diabética,
pero el tratamiento va a ser diferente para cada uno de ellos, porque somos individuales. No puedo darle como receta de cocina lo mismo a todos. En Esfera Médica damos un tratamiento que va a ser personalizado y específico para cada uno de nuestros pacientes. Para que nos platique, doctora, un poquito de cómo es el proceso. Cuando llega un paciente a Esfera Médica y va a vivir esta experiencia de que lo diagnostiquen a través de estos sistemas rusos, ¿con qué se va a encontrar? Si nos pudiera contar brevemente, digo, obviamente es un asunto médico, científico, complejo, pero en términos prácticos y coloquiales, ¿qué es lo que va a ver un ciudadano común cuando llegue con ustedes? Cuando llegan con nosotros van a pasar a la consulta médica. Van a estar sentaditos y en ese momento les vamos a colocar una especie de diadema en la cabeza, a través de la cual vamos a ir escaneando todos sus órganos, todos sus sistemas. Nuestras tecnologías son muy amigables para el cuerpo, es decir, no vamos a inyectarles nada, no tienen que venir con una preparación previa. Son tan seguras que desde un bebé recién nacido hasta un paciente adulto mayor se lo podemos realizar sin ninguna restricción. Y en tiempo real vamos a estar viendo qué es lo que está pasando en sus tejidos. Y nosotros les explicaremos qué es lo que estamos detectando. Esto lo vamos a hacer en aproximadamente de 20 a 30 minutos. Ya una vez que nosotros como médicos investigamos en el estudio, le vamos a dar su diagnóstico y también el plan de tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, en ese lapso que nos cuenta, doctora, diagnostican, pero también salen con los primeros pasos para una solución pronta, algo que a lo mejor pues llevan meses y algunas personas, tengo entendido, doctora Maritza, años sufriendo sin encontrar una respuesta. Así es, generalmente llegan con nosotros pacientes ya con un dolor crónico, un dolor más allá de 2 semanas. Y la verdad es que llegan pacientes que llevan años con dolor, que prácticamente pues casi se están acostumbrando a vivir con él o a estar tomando tanto medicamento, pero cuando llegan con nosotros les ayudamos a ir disminuyendo la cantidad de esos medicamentos que están tomando, les hacemos conciencia de qué es lo que está pasando en su cuerpo, porque muchas veces esos pacientes que están tomando tantas pastillas no nada más tienen el problema del dolor del nervio, la neuralgia, sino también experimentan gastritis, también empiezan a tener problemas a nivel del hígado o de los riñones por tantos medicamentos que durante un tiempo prolongado estuvieron utilizando. Sí, y eso es como muy común, ¿no? He escuchado a muchas personas que de repente, en este contexto de no encontrar una solución a su mal de salud, doctora, dicen, ¿sabe qué, doctor? Mándame inyecciones porque ya me sé esta, me van a recetar esto, pero me va a dar reflujo, mejor si hay una opción inyectada, pero esto que le estoy comentando, doctora, me lleva a otra pregunta. Alguien que está en una circunstancia como la que yo acabo de contar, sea lo que sea, pues hay algo mal, o sea, hay algo que no le han diagnosticado correctamente. Si incluso ya sabes que ese medicamento que ya tomaste toda tu vida y que no te ha solucionado nada, aquí estamos hablando de un avance científico y efectivamente esto no existía hace 30 años. Los avances científicos y médicos están dando nuevas respuestas a estos males de nosotros, los seres humanos, que nos ayudan justamente a corregir todos estos problemas. Claro, porque esta ya es la medicina del futuro. ¿Hacia dónde vamos? Hacia tecnologías que no van a ser invasivas, que en corto tiempo nos van a permitir restablecer la salud de nuestros pacientes sin tener que estar dando tanto medicamento que puede desajustar otro órgano u otro sistema. Y definitivamente, si algo no está respondiendo con ese medicamento, pues por ahí no es. Hay otra causa que está provocando ese dolor. Y gracias a los sistemas rusos tenemos un abanico de opciones para poder trabajar con nuestros pacientes, porque no nada más es hacer el diagnóstico. Ya una vez que detectamos cuál es la causa y el origen, vamos a dar el plan de tratamiento. Y uno de esos tratamientos es un robot ruso que tenemos que nos ayuda a detectar, reparar y desinflamar. Y ese sí lo vamos a pasar, en el caso específico de los pacientes que tienen algún problema de dolor neuropático, lo vamos a pasar por las zonas de dolor, porque nos va a ayudar a regular, a restablecer, a reparar y a regenerar esos tejidos para que el paciente vea cómo va disminuyendo su dolor y sobre todo que ya no tenga que estar usando tantos medicamentos y que pues recupere su calidad de vida, porque realmente un dolor neuropático son dolores incapacitantes, son dolores que llegan a ser súbitos y que paralizan al paciente en ese momento. Qué increíble pensar en que una persona puede estarse aguantando tantos años, ¿no? Lo que merma no solamente su productividad o su atención familiar, sino pues,
como usted ya bien lo dijo, doctora, la calidad de vida de ella misma. Quienes nos están escuchando y viendo en este momento y tienen alguna pregunta adicional o quieren sacar su cita en Esfera Médica, estos sistemas están disponibles ya en México, están disponibles en Tijuana para pacientes de ambos lados de la frontera. ¿Quieren llamar, sacar su cita? ¿Cuáles son las vías para contactarlos, doctora? Claro que sí, estamos en el 664-634-1640, 664-634-1640 y estamos al alcance de ustedes aquí en Tijuana, en la zona urbana Río, y para mayores informes en esferamedica.com.mx. Además están en una zona de muy fácil acceso, muy céntrica. Ahí se puede llegar muy fácil por automóvil, desde la línea internacional o también incluso por transporte público. Es una zona muy, muy amable en ese sentido, así que no hay pretexto. El número de Esfera Médica, 664-634-1640. Doctora Maritza Fernández, muchísimas gracias, como siempre un placer. Igualmente, que tengan excelente día. Es la doctora Maritza Fernández González, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Llegó el momento de...